para Trabajo Social ante el Instituto Mexicano de Psicología. Es de gran importancia para nosotros informar que dicho evento se pospondrá para dar mayor tiempo para el registro de trabajos. Esto se da a petición de varios alumnos de los 3 planteles para darles mayor difusión y sobre todo para que tengan el tiempo para generar su trabajo. Recuerden que puede ser de manera individual o de manera grupal. Hay que consultar las bases en internet, en la página de INPO. Y bueno, ojalá lo puedan entregar. La fecha máxima es el 13 de septiembre y se tendrá que entregar en unidad académica de sus planteles y asimismo les daremos de conocimiento de manera oportuna para decirles qué fecha y en qué momento vamos a dar la premiación de estos escudos. Es importante reflexionar acerca de la incorporación de la perspectiva de género en la intervención social, en los valores y la ética del trabajo social, principios que conectan no solo con la denuncia de situaciones de desigualdad social, sino con la transformación de las mismas de cara a conseguir una sociedad fundada en la justicia social. A continuación, tendremos una mesa de discusión llamada Trabajo Social y el abordaje de género. Para ello, damos una cordial bienvenida al licenciado Oscar Yáñez Marín, a la maestra Diana Lourdes Meléndez Rojas y al licenciado Carlos Octavio Piedras Ábalos. Bienvenidos. Muchas gracias. El día de hoy nos encontramos continuando con nuestras actividades programadas en este 7º encuentro de trabajo social de la licenciatura de Trabajo Social. En esta mesa de discusión denominada Trabajo Social y el abordaje de género. El día de hoy me voy a permitir presentar a los ponentes, iniciando por el licenciado Oscar Yáñez Marín. Quien es licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, cuenta con un diplomado en Género y Políticas, asimismo cuenta con un diplomado en VIH, Sexualidad, Género y Espiritualidad de la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, estudios de especialidad en Educación Integral de la Sexualidad, es maestrante en temas de sexualidad y equidad de género en CAS. Tiene diversos cursos y capacitaciones sobre violencia, perspectiva de género y sexualidad. Asimismo, es coautor de protocolos y manuales de atención con perspectiva de género, así como de textos testimoniales de mujeres que han sido violentadas, y actualmente es coordinador del diplomado Abordaje de las Violencias y la Perspectiva de Género en el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo de esta nuestra institución, INPO. Me voy a permitir asimismo también mencionar un poco de su experiencia profesional. Es coordinador de áreas de capacitación y profesionalización, referencia de casos y casa de emergencia de la Red Nacional de Refugios. Es docente de licenciatura de Trabajo Social en el Instituto Mexicano de Psicología. Asimismo es docente de la licenciatura de Trabajo Social por la ENS UNAM, impartiendo asignaturas tales como Programación Social, Práctica Comunitaria 1 y 2. Les pido un aplauso para el presidente. Continuando con la presentación de nuestros ponentes, me congratulo con presentar a la maestra Diana Lourdes Guadalupe Meléndez Rojas, que también es maestra en Trabajo Social por la UNAM, con líneas de investigación en abuso sexual infantil incestuoso, titulada por mención honorífica. Es maestrante de la maestría en terapia sexual y género en especialidad de género, cursando actualmente. Especialista en modelos de intervención con jóvenes por la UNAM, titulada por alto desempeño académico. Licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara, titulada con excelencia académica también.
Es educadora sexual por AVE de México, SSA, la Secretaría de Salud. Diplomada en VIH, SIDA y sexualidad humana. Es diplomada en sexualidad, etnicidad y antropología. Diplomada en políticas públicas y disidencia sexual. Diplomada en sexualidad humana. Diplomada en terapia cognitiva conductual. Diplomada en terapia familiar. Diplomada en violencia familiar. Diplomada en abuso sexual infantil. Y 2.940 horas de capacitación y actualización en temas de género, sexualidad, derechos humanos, violencia de género y abuso sexual. Asimismo, también me voy a permitir mencionar algunas colaboraciones que son bastantes. Disculpe que tenga que omitir algunas situaciones. Es docente de licenciatura de Trabajo Social en el Instituto Mexicano de Psicología, nuestra institución. Docente invitada en talleres para madres, padres de familia y alumnos en Colegio Victoria Tepeyac. Y asimismo es docente invitada en talleres para profesores, profesoras con temas de sexualidad, género, violencia en Escuela Superior de Comercio y Administración, ESCA, el Instituto Politécnico Nacional, entre otras situaciones. Finalmente, me congratulo de igual manera, no siendo menos importante, presentar al licenciado y hablar un poco de su currícula del licenciado en Trabajo Social Carlos Octavio Piedras Ábalos, quien es licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social ENS del 2015, estudiante de la Universidad de Frontera Temuco, Chile, por intercambio académico en 2014. Sus temas de trabajo e intervención son niñez, derechos humanos, salud, género y diversidad sexual. Ha trabajado en la Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, DIF, Ciudad de México, en el periodo 2015-2017, como enlace institucional y coordinador en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, como trabajador social en el 2017 hasta la fecha en el CRIT Nesa Teletón, como investigador social desde el 2018, ha tenido participaciones tales como ponente en la Semana de Diversidad Sexual de Reclusorios Preventivos y Varonil Oriente en el 2012, ponente en las cuartas jornadas de diversidad sexual UNAM 2013, ponente en el 7º Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios de Género del Hombre en Puerto Vallarta 2013, ponente del Seminario de la Mujer en Chile 2014, entre otros. Tiene una publicación y colaboración en la maestría de la maestra María Luisa Pérez sobre el trabajo social contemporáneo por la ENS-UNAM y formación de diplomados y cursos de tanatología y ámbito penitenciario, diplomado en diversidad sexual por la UNAM, VIH diversidad sexual por CIENI y NER, la Nación Estratégica, Seminario de Racismo y Colonialidad de Mujer en Chile. Bueno, hasta ahí la dejamos. Contamos con especialistas con amplia currícula, entonces me pasaría toda la mesa de discusión mencionando sobre sus logros académicos de cada uno de ellos. Bien, en este tema que el día de hoy abordaremos, el trabajo social y el abordaje de género, es un tema verdaderamente emergente, es un tema, como bien se ha venido hablando, que no es nuevo, mas sin embargo, en la actualidad son temas que es necesario voltear desde la profesión del trabajo social hacia estas situaciones y por consiguiente tenemos a estos tres expertos que nos estarían hablando sobre el abordaje de género desde el trabajo social, una mesa de discusión. Me permito iniciar de la siguiente manera, comenzando dándole lugar a la maestra Diana Lourdes. Con ella primero empezaremos sus comentarios pertinentes, continuando con el maestro Oscar Llanes y finalizando con el licenciado. Olvidé tu nombre, Carlos. Entonces, damos paso a esta mesa de discusión. Adelante. Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Qué bueno que vinieron mis alumnas, mis alumnos. Qué bueno que vinieron. Bueno, espero que esta
jornada nos esté resultando muy enriquecedora, como a mí, espero que sí. Y el tema que nos ocupa en este momento es algo que ya debemos hablarlo, pero ya de ya, empezando por el lenguaje incluyente. Algo que las personas no tenemos en cuenta es que la mitad de las personas que habitamos este país somos mujeres. Entonces, de repente, cuando estamos en foros como estos, cuando nos dirigimos al público, a las personas, y eso lo tienen que tener súper en cuenta como trabajadoras sociales, todas las personas que estamos aquí, el lenguaje incluyente. Lo que no se nombra se invisibiliza, y si no se nombra, no existe. Entonces, debemos de considerar que la mayoría, de hecho, el auditorio somos mujeres. Entonces, por equidad, pues somos nosotras, ¿sí? Es un tema que va a resultar complicado. Desde algo tan sencillo como voltear a ver quién está a nuestro lado y ver que la mayoría de las personas que componemos el auditorio somos mujeres, ya genera un poco de complicación para los hombres que están presentes. Porque cuando los hombres les decimos, y yo tengo mucho el hábito de hacerlo desde hace mucho tiempo, cuando yo en un auditorio, la mayoría de las personas somos mujeres, siempre denomino como nosotras. Y me da mucho gusto que compañeros, hombres, también hagan lo mismo. De eso se trata, de visibilizar lo que hay. No por invisibilizar a los hombres, pero los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, tenemos que adecuarnos a la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Visibilizarnos a las mujeres como lo que somos, femeninas, mujeres, participantes, las personas que construimos la mitad del potencial económico de este país. Tenemos que estar presentes en todos los ámbitos. El trabajo social, como ustedes podrán saber, la mayoría de las carreras tienen como una historia. Si ustedes se ponen a analizar cuál es el perfil de psicología, de trabajo social, de puericultura, de educadoras, cuando yo colaboré mucho tiempo en CEP, una sola vez tuvimos un compañero educador. No tienen ni idea cómo fue hostigado. A mí me parecía bien lamentable, porque la Escuela Nacional de Educadoras era así, se llamaba Escuela Nacional de Educadoras. Eso a mí me brincaba mucho cuando yo estaba en educación especial, porque decía, bueno, hay una cuestión de que históricamente, hay una cuota histórica que nos debe la sociedad a las mujeres, pero encontrarme con esta situación de que el compañero era sumamente hostigado porque era el único hombre en un grupo de 47 mujeres que iban a ser educadoras, fue muy complicado para él. Pese a lo que la gente podía pensar, era un chico heterosexual, porque sabes que a lo mejor es gay. Y pensando desde ese momento, si es gay, y bueno, yo le pregunté a la directora en ese momento, y si fuera gay, ¿cuál sería el problema? El ejemplo para los niños y para las niñas, eso se me hizo sumamente alarmante. Y como, bueno, pues yo era la trabajadora social. Y ¿sabes qué? Aquí nos surge algo que se llama perspectiva de género y de derechos humanos. Porque la orientación del compañero no es incumbencia de nadie. Y ese es el tema precisamente del que yo quiero hablarles. Esta cuestión que tiene que ver con la transversalidad del género y sobre todo la interseccionalidad, de donde nosotras, comentaba hace rato en estas sobremesas que hacemos de repente con los colegas, los privilegios que tenemos muchas de las personas que estamos aquí. Tenemos el privilegio de acceso a una educación superior, tenemos el privilegio de no ser discriminados, tenemos el privilegio de pasear por la calle con nuestras parejas sin que nadie nos violente, sin que nadie nos mate, sin que nadie nos viole. Bueno, la realidad es que las mujeres la tenemos difícil en este país, es una verdad que no podemos negar, pero sin embargo sí tenemos por lo menos en este auditorio, un lugar de privilegio. Cuestionémonos desde dónde estamos sentadas las trabajadoras sociales y qué compromiso ético tenemos con las otras personas. Cuando ustedes, muchas de las participantes en este foro ya casi se van, ya casi están terminando la licenciatura, lo que comentaba la maestra ahora desde el principio, ¿no? Hay que mirar hacia adentro. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo nuestra profesión? Si de verdad es una profesión que históricamente ha sido feminizada, porque también las profesiones son feminizadas y masculinizadas. La mejor amiga de mi hijo es ingeniera, egresada del Poli. La pasó tan mal, que bueno, me decía, ¿sabes qué, Diana? Es que yo quiero abortar la carrera, porque me va súper mal con los compañeros, me ven mal, me acosan sexualmente. Ella nunca se quejó, por supuesto, y me decía algo muy triste: no me quejo porque nadie me va a hacer caso, porque soy una mujer en un mundo de hombres. Y eso me hizo recordar lo que vivió este compañero educador, que no terminó la licenciatura porque sintió tal presión, adoraba a los niños, los quería mucho, era algo que él me decía: es que sabes qué, yo quiero trabajar en esto, yo quiero ser alguien que abra brecha para el trabajo equitativo en este país.
No pudo con la presión y terminó saliéndose de la carrera, perdí contacto con él y se hizo muy lamentable, porque si bien a las mujeres se nos induce, se nos manipula desde que somos muy pequeñitas a ciertas labores que nos dan las muñequitas, que nos dan los trastecitos, que nos dan una serie de instrumentos de juego, pero recuerden que el juego tiene una memoria histórica. Todas las personas recordamos cómo jugamos en la infancia. Cuando yo me subía a los árboles, mi abuelita me gritaba, con una maravillosa patriarca: niña, bájate de ahí, no seas machorra. Yo no comprendía qué significaba que me dijera machorra. También, cuando de repente estaba con las piernas abiertas: niña, cierra las piernas, se te va a escapar algo por ahí. Bueno, no se me escapó nada, después entró algo, pero de momento no se escapó, de verdad no se escapó nada. Así es algo muy emocionante, ¿no? Pero no se escapó nada. Pero todos estos aprendizajes que transversalizan el género desde que somos niñas y niños son mandatos sociales que muchas veces poco cuestionamos. No cuestionamos el que a las mujeres, por ejemplo, cuando queremos trabajar el tema de violación, esto de que es tan común desde una cultura patriarcal, que tenemos tan introyectada, inclusive las propias mujeres, porque se nos enseña, eso se nos enseña. Tuve una pequeña discusión con una persona porque me decía esa persona que las mujeres hacemos a los machos. Bueno, yo sentí que me abofetearon y que me escupieron. Oye, ¿qué me acabas de decir? ¿Las mujeres hacemos a los machos? Pues sí, es que las mujeres solapan a los hombres que golpean. Si tú vas con la trabajadora social, porque bueno, estuve trabajando en una web, me decía: cuando llegan los hombres con ustedes, los tratan mal. Y yo dije: eso no es verdad. Sí es un proceso complicado cuando los hombres reconocen que son violentados, eso es muy cierto, pero tiene que ver con el género. Los hombres viven violencia también, pero pocas veces lo van a expresar. Los hombres son violados también, pero poco lo van a denunciar. Si las violaciones sexuales entre mujeres son poco denunciadas, en los hombres son casi nulas. Yo tuve un caso muy dramático donde un hombre fue violado de manera multitudinaria por 3 hombres, de manera tan brutal que el colon estaba expuesto y de una mordida le arrancaba una tetilla. Este fenómeno fue tan violento para él que lo disoció, o sea, él lo borró de su mente. Cuando muchos tratamos entró trabajo social, entró psicología y entró la doctora, me dio tanta vergüenza que fuéramos mujeres las que estábamos queriendo recuperar la información, que nos dijo que lo habían asaltado y como no tenía dinero le habían metido un tubo por el ano. No pudimos hacer ningún tipo de apoyo, no pudimos ni establecer un protocolo porque él se negó. Él llegó con nosotras, porque lo llevaron, lo recogieron en la calle en una ambulancia, estaba inconsciente. Y fue tan brutal para todas, porque volteamos a ver, nosotros nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ver 3 mujeres hubiera visto a un hombre? Exactamente lo mismo, porque hicimos una pequeña estrategia, ¿saben qué? Pues que venga el trabajador social, que venga el psicólogo y que venga el médico. También se negó, dijo no, y no, le hablamos a la familia sí le dijimos lo que le había pasado. Cuando dimos la información al familiar, yo me tocó, porque recuerden que las trabajadoras sociales somos el primer contacto con las usuarias y con los usuarios, por eso nosotras nos tenemos siempre que cuestionar desde dónde estamos brindando la atención y cómo la estamos brindando. El síndrome de burnout que nos pasa a todas es algo que debemos tener siempre como la pila cargada de que hay un síndrome de desgaste profesional y que en algún momento nos va a alcanzar a todas, que sobre todo quienes trabajamos este tipo de situaciones que tienen que ver con las violencias. Cuando a mí me tocó dar la noticia al familiar de este hombre que había sido violado tan salvajemente, el hermano que estaba recargado en la pared se fue dejando caer. Fue muy impresionante cómo él se dejó caer y la esposa estaba en shock. No, y ella me repetía: a los hombres no los violan. Esas cosas te pegan en la cabeza muy fuerte, porque de qué manera nos pega la cuestión de género en este tipo de vivencias. Son fenómenos que se invisibilizan por una cuestión que tiene que ver con el género. En la masculinidad, la palabra violación no puede tener cabida, porque al hombre que lo viola lo están feminizando, por ende si lo feminizan lo bajan de nivel. Hay una sociedad patriarcal y machista en donde el privilegio que los hombres sustentan, que también les daña, porque muchos hombres que son educados en un sistema sumamente conservador son castrados emocionalmente. Si el niño se cae, el niño no puede llorar. No llore, no sea puto. Si la niña se cae, corremos a abrazarla. ¿Qué te pasó, mi hijita? ¿Qué te pasó, mi niñita?
No sé quién tenga la suerte de, pues no haber vivido de esa manera, pero bueno, lo que respecta, yo ya estoy no tan jovenzuela, pero sí me tocó una educación en donde el género transversalizó toda mi infancia. A mí me gustaba jugar con los niños y entonces era una loca, porque me gustaba estar con los niños. Y si los niños juegan con las niñas, entonces son putos. Entonces, todas estas cuestiones que se construyen desde el imaginario, no podemos apartar que las trabajadoras sociales somos personas. Antes de nuestra profesión, antes de ser quienes somos, somos personas y tenemos una historia que hemos ido construyendo a lo largo de la vida. Y con esa historia nos vamos a plantar frente a nuestra institución, frente a nuestra organización social, frente a donde nos toque trabajar, donde desempeñemos nuestros servicios profesionales, vamos a llevar nuestra historia de vida. Y cuestionémonos cómo hemos vivido y cómo la cuestión de género, ahora que está tristemente tan de moda, hablar que la ideología de género es un mito y desde las ultraderechas, que vamos a ver cómo nos va con San Andrés Manuel, vamos a ver cómo nos va, pues sí, vamos a ver cómo nos va, porque recuerden que también hay por ahí un partido de ultraderecha que lo apoyó, vamos a ver cómo nos va con estas cuestiones de la educación incluyente, el lenguaje incluyente y la perspectiva de género, pero tenemos que tener en cuenta que desde nuestras experiencias como personas que hemos vivido esta diferenciación de género y cómo la hemos vivenciado, la vamos a replicar. Si no tenemos conciencia de cómo lo hemos vivido y la manera en que nos ha afectado, en nuestro desempeño profesional lo vamos a ver reflejado. Yo he tenido tristemente colegas que en Nahualí, cuando estábamos, que una vez nos llegó un hombre, ella, literalmente la colega, la trabajadora social, le dijo: ¿tú qué haces aquí? Ella era la que hacía la ficha de ingreso. Nosotras determinábamos si le dábamos la atención o no, porque el primer contacto éramos nosotras. Cuando le dijo: ¿tú qué haces aquí? Bueno, yo no le di un zape, porque era muy poco ético, ¿no? Pero le dije: ¿me permites atenderlo? Porque, oye, ¿cómo le dices eso? Pues es que nos está haciendo perder el tiempo, ellos son los que violentan. Esas cosas también tienen que ver con el género y no están separadas desde nuestra formación profesional. Nosotras somos personas con una historia construida desde la infancia y estas historias las traemos introyectadas, son nuestras memorias emocionales. ¿Cómo las vamos a aterrizar? ¿Qué de lo aprendido debemos desaprender? Bueno, eso es algo que nosotras como trabajadoras sociales no tenemos que empezar a cuestionar. ¿Qué de esto va a obstaculizar un desarrollo ético y profesional a lo largo de mi vida como trabajadora social? ¿Qué de lo que yo aprendí debo desaprender? ¿Qué de lo que caminé tengo que dar 2 pasos hacia atrás? Perdón, mis alumnos me conocen, saben que se me va la boca, que yo hablo un chorro, igual que la maestra Olga, parecemos gemelas siameses. Si a mí no me paran, yo les sigo y les sigo y les sigo. Pero bueno, lo que yo quiero dejar como para la reflexión, que se lo lleven de verdad para la reflexión, hagan como una pequeña remembranza, cómo vivieron su infancia, cuáles fueron los mandatos de género que tuvieron que cubrir, cuál fue su cuota de heterosexualidad cubierta o no cubierta y cómo eso les cambió la vida. Si cumplimos con esos mandatos, cómo fuimos aceptadas y aceptados en nuestro entorno, en nuestro sistema familiar, en el entorno social, en el entorno educativo, si los cubrimos o no. Cuestiónense, y cuestiónense todos los días, cuando estén frente a una persona que requiera su servicio, cuando estén con una institución o una organización civil, o cuando estén con otra colega, cuestiónense, ¿desde dónde están prestando el servicio? ¿Desde la trabajadora social o desde la persona que está formada como una licenciada en trabajo social? Muchas gracias. Es claro que se denota la especialización y el manejo del tema. Y bueno, al ser una mesa de discusión, la situación del género sigue siendo una situación en la actualidad que hace mucho revuelo, a pesar de que la misma sociedad a través del cambio ha ido marcando o ha hecho que salgan a flote este tipo de temas. La pregunta sería, y igual la voy planteando desde este momento para que sea una mesa de discusión, ¿de qué manera participarían esos determinantes sociales y de qué manera siguen participando nuestras representaciones sociales como sociedad mexicana, que ya la tenemos bien clara como trabajadores sociales, que somos una sociedad muy tendiente a ser machista, y hasta dónde nos llevaría esa identidad y esa culturalidad que tenemos como mexicanos, ¿no? Ahorita mencionaba la maestra la cuestión de reaprender, y me viene a la memoria la cuestión de un autor brasileño
dedicado a la docencia, a la educación, de Paulo Freire, que dice precisamente la reaprensión o es la reeducación, porque nadie es totalmente fuera de cultura, ¿no? Todos tenemos una cultura, todos tenemos una nutrición de nuestra propia perspectiva y eso tiene que ver desde lo social. Entonces, damos paso al maestro Yáñez para sus comentarios. Bueno, yo quiero comentarles que para mí es emocionante estar en esta mesa porque habemos 3 generaciones de profesoras y profesores. Aunque no lo crean, yo soy el más viejo de todos. Sí. En edad no, por supuesto, en años en el instituto, pero me da gusto porque lo que les comento de la generación es que las personas que estamos sentadas aquí al frente somos personas, junto por supuesto algunas maestras más, incluyendo la maestra Cintia Santoyo, algunas personas que nos hemos convertido en personas psicóticas, histéricas y locas, porque hemos visto una realidad que no nos gusta y que estamos atacando todo el tiempo. Y desde ahí somos las ovejas negras de nuestras familias, somos las locas, las putas y los putos. Y desde ahí nos construyen. Y por eso es que desde nuestro lenguaje como transgresores y transgresoras de la sociedad, queremos que ustedes se sumen a no permitir, y esto se los comento, que el abuso sexual haya crecido en los últimos 5 años en 400%. Que 7 mujeres, al menos en el día, estén siendo asesinadas en México. Que 2 de cada 3, yo diría 3 de cada 3 mujeres están viviendo violencia por parte de su pareja. Que la tercera causa de muerte en nuestro país en mujeres de 25 a 35 años ya es la violencia. Que al día se registran 1.345 casos de violencia sexual contra mujeres al día. Multipliquen 1.345 por 5 días a la semana, por 30 días al mes, por todos los meses del año. Que Televisa haya agarrado el infanticidio y feminicidio de una niña nombrada Calcetitas Rojas para ganar popularidad entre su frecuencia. Los casos de Mara, de Lesbi, las Mónicas, las Fabiolas y todas las mujeres que han sido asesinadas y que si no es nuestra familia, no nos toca atender. Que más del 55% de los hombres que tienen más de 45 años sufren de disfunción eréctil. Que si al menos la mitad de las niñas que no estudian en el mundo estudiaran, se acabaría la pobreza en menos de 10 años. Si todo esto no tenemos las herramientas como trabajadoras y trabajadores sociales, algo está pasando con nuestra sociedad. Lo apuntaba muy bien la maestra Diana al inicio. Yo diría, son más del 50% de la población actual las mujeres. Y digo mujeres porque hay muchas, de muchos colores, muchos tintes de cabello, pero también muchas estaturas, muchas etnias, muchas lenguas, muchos idiomas, muchas presencias y muchas identidades. Desde ahí, la pregunta es, ¿cuántas de nosotras tenemos habilidades, para atender a ese 400% que se incrementó de abuso sexual? ¿Cuántas de nosotras tenemos habilidades y competencias para atender a las víctimas indirectas del feminicidio que 7 familias están viviendo al día? ¿Cuántas de nosotras y nosotros tenemos las habilidades, capacidades y metodologías para atender a las familias, no a la mamá ni al papá, porque fueron quienes asesinaron a Guadalupe, la niña de las Calcetitas Rojas, pero quien tiene las habilidades para hacer un proceso jurídico adecuado con esta familia? ¿Y quién de ustedes y de nosotras tenemos las habilidades para trabajar con que esos hombres que no tienen una erección puedan hacerlo? Si no alcanzamos a mirar todo esto, van a decir, bueno, pero el tema es género. Bueno, pues es que abarca todo eso. Abarca a las niñas, abarca a los niños, abarca a las infancias que no son ni niñas ni niños, o que son niñas y niños al mismo tiempo. También abarca a las mujeres que están siendo asesinadas, o mujeres que no les dejan nacer. También estamos viendo niñas que pierden a sus madres en la migración. Pero si creemos que el tema de género no nos toca, entonces estamos literalmente borrando a más del 50% de la población. Pero la noticia es que el tema de género no solamente trabaja con mujeres, trabaja con hombres. Y yo realmente quiero hacer una reflexión. Si como trabajo social, disciplina que ha sido feminizada a través de la historia, no tenemos una mirada de género, nos estamos olvidando como trabajadoras sociales. Si el trabajo social hacia adentro no mira que más del 80% de su matrícula en esta y en otras universidades son mujeres, estamos olvidando la perspectiva de género y por tanto olvidando a las mujeres. Pero resulta que de ese 20% que quedan de hombres,
un gran porcentaje también le pertenecen a una orientación sexual no heterosexual, que también está metida en la perspectiva de género. Me espanta que en primero, en noveno, en quinto, en séptimo, en octavo, en el semestre que sea, de repente tengan comentarios como, bueno, si las violan es porque se lo buscan, si las mataron es porque viajaron solas, si chocó un Audi en Reforma, porque iba una mujer con 4 hombres. Entonces, la perspectiva de género, que les decía al inicio, somos las locas, como decía Marcela Lagarde, las locas, las presas, las putas, las madres esposas. Bueno, yo no soy ninguna de esas, pero sí soy loco, esposo, no esposa, no, pero todos, ¿no? ¿Sí? Pero en esta locura que nos caracteriza a las personas que manejamos estos temas es que nos argumentamos en la experiencia de no permitir que en trabajo social se permita la discriminación por las trabajadoras sociales hacia las mujeres y de la sociedad hacia las trabajadoras sociales. Y un dato adicional, de trabajadoras sociales hacia trabajadoras sociales. Es un tema que no podemos dejar de lado, es un tema que tenemos que revisar hacia adentro, pero también hacia afuera. La perspectiva de género, esto lo he comentado en muchos lugares, pero no está de más acá recalcarlo, no es una posibilidad para las personas. Actualmente el Estado mexicano tiene firmados ciertos convenios internacionales en el que se les obliga a las servidoras y servidores públicos a tener perspectiva de género y se les obliga a las universidades. Entonces, pues cómo decírselos que no es una opción, ¿no? Que lo tienen que hacer. ¿Qué pasa si yo no conozco perspectiva de género, trabajo en un hospital, por tanto jamás conocí la norma 046, una mujer que vive violencia, me lo manifiesta, nunca me preparé para atenderla, a la mujer la matan, ¿quién es el responsable de ese asesinato? La trabajadora social que no la atendió. Son datos, ¿verdad? Ahí es donde decimos, ay, no, sí es importante. Sí es importante porque seguramente nadie quisiera que nuestras hijas fueran la niña de las calcetitas rojas. Y ese tipo de ejemplos. Perspectiva de género va a ser la pauta como trabajo social que nos va a abrir, es el picaporte para otros enfoques. Hay gente que le cuesta trabajo también implementar el enfoque de derechos humanos. No se preocupen, si conocen el de género va a ser como un cuchillo caliente en mantequilla, se va a revelar fácil. También el enfoque de interculturalidad, la manifestación de las diversidades culturales, étnicas, de colores, de gustos, de orientaciones sexuales. Y todo eso nos lleva a un concepto de interseccionalidad, que bueno, prefiero no abundar porque ya lo había comentado la maestra Yana. Pero lo que sí tenemos que contemplar es que cuando hablamos de mujeres, hablamos de una diversidad tan amplia como la pueden ustedes imaginar. Las mujeres de Chihuahua no son iguales que las mujeres de la Ciudad de México. Las mujeres de Oaxaca no son iguales que las mujeres de Tlaxcala. Y muchas de esas mujeres, la particularidad que tienen es en donde sí coinciden es que el 100% vive violencia. Y es ahí donde tendríamos que enfocar nuestra atención. Sin dejar de lado también la diversidad sexogenérica, hablando de las mujeres lesbianas, de los hombres gays, de las personas bisexuales, de hombres y mujeres travesti, transgénero, transexual, intersexual, de las personas queer, de las personas pansexuales, de las personas asexuales y todas las identidades posibles, habidas y por haber. ¿Quién de ustedes trabajaría con una niña trans? ¿Y quién de ustedes puede trabajar con una niña trans en este momento? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Que está padre querer investigar, pero a veces hay que distinguir entre el morbo y la capacidad profesional. Eso es un dato muy importante. Otro punto que me gustaría platicar con usted, a mí no me gustaría hablarles como de género, sino más bien qué hacemos como trabajos en género, ¿no? Mi experiencia, ya estoy a punto de cumplir poquititos años de trabajo en el tema de género, es que en estos casi ya 10 años de trabajo con mujeres que viven violencia y con la diversidad sexual, he atendido a lo mucho 10 adultas mayores. A mí me llama la atención como trabajadores sociales, ¿qué estamos haciendo con la adultez mayor? La estamos olvidando de nuestro panorama de atención. Y no solamente me refiero a ponerlas a hacer actividades recreativas, a invitarlas a cursos, sino también resignificar la adultez mayor y el envejecimiento en el que las mujeres lo viven diferente a los hombres. Este comentario lo voy a hacer nada más rápido. Las mujeres nacen y crecen siendo de. Son la hija de, después la amiguita de, la novia de, la esposa de, la mamá de, ¿sí? La abuela de, y se las fregan tanto que después es la viuda de. ¿Y cuándo es de ella misma? Ahí está el punto donde debemos intervenir.
El enfoque de género nos va a dar la posibilidad de entender que hay tanta diversidad de mujeres como de hombres, y de personas que se sienten hombres y mujeres a la vez, y de personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, o que una semana se pueden sentir hombres y otra semana se pueden sentir mujeres. Implica también el conocer que hay una serie de manifestaciones de la sexualidad que, aunque no nos quepan en nuestra cabeza, existen, y tanto existen las personas, y tanto sean personas, tienen derechos humanos. También nos ayuda a entender que la familia no es la familia nuclear, y que el ciclo de violencia que tanto estudiamos ya está más que superado. Las familias no se crean en la actualidad hombre, mujer, hijas e hijos. Muchas de las veces, a veces solamente son mujeres, a veces solamente son hombres, o a veces son solo una sola persona. También habemos familias en las que tenemos integrantes interespecie, también tenemos familias en las que nos conformamos entre personas del mismo sexo, o a veces habemos triejas, parejas, hasta 5 personas que forman una relación amorosa en un solo vínculo de domicilio. Si no alcanzamos a entender eso, algo le estamos dejando pendiente a la sociedad. La duda es que si nosotras y nosotros como trabajadoras y trabajadores no lo tenemos, pongámonos la pila de qué están haciendo los ingenieros y las ingenieras sociales. Ahí tenemos un dato, algo nos están llevando de campo. Las psicólogas sociales, que no estoy diciendo que no podamos trabajar en conjunto con ellos, pero algo nos está rebasando. Las áreas tradicionales de salud, penitenciaria y asistencia están muy bien, y hay que seguir perfeccionándolas, pero ¿qué más nos queda pendiente? La perspectiva de género también nos va a dar la posibilidad de entender que como trabajadoras sociales nos formamos en un sistema en el que nos enseña a recibir órdenes. Actualmente, de cada 100 mujeres que trabajan, solo 2 son jefas de alguien más. Eso quiere decir que 98 mujeres son subordinadas de un hombre. Ese dato es importante. También entender que en el momento de que manifestemos la diversidad, no hagamos caras como las que hace un tiempo recibí en una maestría, en el que yo les contaba una experiencia de un hombre que tenía prácticas de riesgo, pero eran prácticas de riesgo desde lo que consideramos como trabajadoras sociales. Desde su vida eran prácticas satisfactorias sexuales. Y ahí está el juicio. La mujer que coge mucho, el hombre que no coge nada, la mujer que tiene muchas parejas, el hombre que tiene más parejas. Y el juicio y la necesidad a veces parece ser desde el trabajador o trabajadora social y no desde la persona. Y este es un punto en el que quiero ahondar, porque ya me están presionando, es que la mayor ausencia del trabajo social en género y en migración y en psiquiatría y en el tema que quieran es no estamos escuchando a la gente, estamos pensando lo que quiere la gente, pero no estamos escuchando lo que realmente necesita. En las experiencias que he tenido también en el trabajo con mujeres y sus hijas e hijos que viven violencia, nunca he atendido a una mujer lesbiana. Eso es una gerencia mía, pero casi estoy seguro que es un reflejo de la disciplina. No porque las mujeres lesbianas no viven violencia, es porque las mujeres lesbianas no sienten confianza en ir a nuestras instituciones donde las atendemos. Que he tenido la oportunidad de atender cientos y cientos casos de abuso sexual infantil, y es un tema que me sigue preocupando en el país, pero me sigue preocupando como trabajador social, porque no solamente es que esté sucediendo, sino qué estoy haciendo y cuando me llega qué hago. Que la primera clave es no se pongan en crisis y den vueltas en su propio eje, sepan pensar. Y en el trabajo comunitario es que no importando en el contexto en el que nos encontremos, yo he trabajado en comunidades de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guerrero, de Querétaro, de Morelos. No hay lugar en el que las mujeres realmente estén ejerciendo todos sus derechos. No hay lugar en el que las mujeres estén matando a hombres porque son hombres. No hay lugar en donde el feminismo le haga daño a los hombres. Y con lo que me gustaría también ir cerrando es que el machismo sigue matando a cientos de hombres y de mujeres. El feminismo nunca ha matado a nadie. Por último, las estrategias que me gustaría dejarles es que el lenguaje incluyente, cuando es discursivo, se vuelve omiso y se vuelve ocioso. Recordamos el caso de Vicente Fox, en donde decía chiquillos y chiquillas, que casi era una mentada a nuestra madre y nuestra padre. Nuestra padre, así le digo nuestra padre porque nunca mentamos el padre. Y aunque te lo mienten, no te ofende. O sea, ¿no? El lenguaje incluyente no solamente es hablar de mujeres y hombres, sino de aquellas identidades que no son ni mujeres ni hombres. El lenguaje incluyente
incluye justamente a las personas con discapacidad que tienen una orientación sexual no heteronormada, incluye a las personas indígenas, a las personas adultas mayores, incluye a las personas con VIH. Cuando yo escuchaba, y si ustedes pusieron un poco de atención a las semblanzas de las tres personas que estamos hablando con ustedes, o sea, yo decía, ¿qué no estudiamos en el mismo lugar? ¿No? Porque veía, o sea, recurrentes temas, que era VIH, diversidad sexual, género, mujeres, ¿no? Pero lo que me di cuenta es que nadie de nosotras es un gran pendiente que le llevo. Tenemos estudios especializados en feminicidio, es un tema que nos toca también al trabajo social. Que tenemos que tener herramientas de atención para saber qué hacer cuando una mujer llega que le acaban de enterrar un palo en la vagina. También tenemos que tener herramientas de atención para cuando una mujer nos dice, he tenido deseos de matar a mi hijo y no sé qué hacer. También herramientas para saber cuando una mujer te dice, he querido matarme porque la violencia ha llegado tan grave que es la única solución que encuentro. Pareciera que soy muy crudo con las cifras que les estoy dando, pero es la realidad que me enfrento todos los días como trabajador social. También, del otro lado, del lado que no es lo negativo, sino lo que podemos proponer como trabajos sociales, apoyar y acompañar el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres. Si una mujer ejerce sus derechos y los conoce, difícilmente vamos a permitir que a las mujeres se les sigan asesinando. Es un trabajo de todos los días. Que como hombre, como trabajo social, también renuncie a mis poderes, renuncie a mis privilegios y eventualmente ya no me siente en mesas de trabajo de género, sino que ahora escuche a mis compañeras para saber su experiencia. Y tal vez una clave importante es que como trabajo social el gran pendiente que tenemos en las sociedades, no hemos formado redes de mujeres, no hemos formado redes sociales entre mujeres con diversidad cultural, y que eso nos permitiría que si las mujeres se escuchan y se entienden, cambiaríamos un poco el contexto. Por último, y no menos importante, es decirles que estoy de acuerdo con la nuestra Diana acerca de que somos el primer contacto, sin embargo me parece que eso también ya es limitativo. No podemos seguir siendo el primer contacto. Convirtámonos en las especialistas en un tema. En este momento de mi carrera, de mi formación profesional, me parece que la licenciatura en trabajo social es solo un paso, pero ya no es suficiente para atender los problemas emergentes de nuestra sociedad. Tanto que no están las currículas de las licenciaturas, pero tanto que la realidad va cambiando y se va haciendo más exigente de nuestras competencias profesionales. Si no tenemos la posibilidad de saber que no somos el primer contacto, y es algo que he hecho en todas mis clases, es, ok, si tú eres el primer contacto y después trabajas en una institución especializada, ¿qué vas a hacer? Si la clave, y me quieren dar como respuesta a ustedes, es mandarla con la psicóloga, algo nos está pasando. ¿Cuándo la psicóloga nos la va a mandar a nosotras? ¿Cuándo el médico o la médica nos la va a mandar? Que no son actividades administrativas, actividades especializadas, acciones y metodologías profundas, algo que nos permita ser los únicos y las únicas que sabemos hacer eso, y para lo que somos buenas. Porque entrevistas, discúlpenme, pero cualquier persona que sepa leer y escribir, lo sabe. Por último, y ya con eso de verdad que sí cierro, comentarles que en la manifestación de la diversidad humana cabemos todas las personas, incluyendo aquellas que no se han sentido personas por la discriminación que han vivido. Pero también es que como trabajadoras sociales tenemos que dignificarnos. Nunca más hablar mal de una trabajadora social, aunque su trabajo sea malo. La herramienta es, me acerco con mi compañera y les reflejo lo que he observado. Nunca más hablar pestes entre compañeras de salón, compañeros de salón. Y por favor, nunca más permitir que la sigan matando. Muchas gracias. ¡Bravo! Muy interesante la ponencia que nos comparte el profesor Yáñez. Recordándoles también a la audiencia que por ahí están pasando algunas hojitas o algunos papelitos para si quieren realizar sus preguntas y que nos hagan llegar aquí a la mesa para poder así formulando y plantearse las preguntas. Bien, vamos a darle paso al licenciado en Trabajo Social, Carlos Octavio. Muchas gracias. Veamos siempre el currículum porque todos los maestros están muy competitivos con la porra, con el currículum hoy. Entonces, el tener porra, pues bueno, motiva, ¿no? De repente. Pues bienvenidas todas, todos, todes, ¿no? Buenas tardes. Me parece que
Hoy mi participación en verdad que me ha, lo que con la maestra Diana al inicio, como deconstruido bastante, porque uno siempre está en la deconstrucción todos los días, y luego sé que es bien tradicional y bien construido, y pues no ha deconstruido nada más, pero sí lo va haciendo poco a poco. Nos han dado aquí la maestra Diana el gran contexto, ¿no? del género, ¿no? Desde los espacios, y el maestro Oscar que nos da como todo el contexto también de intervención, la realidad que estamos enfrentando con estos temas de diversidad sexual. Entonces, para yo hablarles un poco desde el trabajo social, cómo tendrían que ser o cómo podríamos intervenir, me va a permitir como leerles brevemente la introducción a este tema que vamos a abordar, y se los digo así. La diversidad sexual es configurada desde el espacio privado, o sea, desde la identidad, de la expresión de género, de la personalidad, hacia el espacio público, donde a través de las interrelaciones sociales, que esa es nuestra especificidad como carrera, o sea, desde lo social, se va construyendo, deconstruyendo, resistiendo y consolidando. Como trabajadoras y trabajadores sociales debemos, con la experticia y especificidad de nuestra intervención, acompañar a estas y a estos sujetos de derecho en sus saberes, en sus prácticas, en sus vivencias, en sus necesidades, en sus exigibilidades para un bienestar social. Hablar de la diversidad sexual debe ser desde el análisis de la exclusión y desde la inclusión social, de los discursos de privilegio instaurados como algo natural, que por supuesto no lo son para nada, ¿no? Y que son vistos como algo natural, desde el lado del humano y desde el lado de lo social, ¿no? Entonces, desde aquí, que pareciera como fácil, debe estar planteada nuestra intervención. Ahora, creo también que de repente hacer trabajos en temas que son considerados como grupos vulnerables, que yo estaba de acuerdo con la mesa pasada, no tendríamos que hablar de grupos vulnerables. Hoy hay un concepto que son grupos focales, también incluso grupos de atención prioritaria, pues tampoco, ¿no? Quienes vulneramos somos nosotros, ¿no? Como dentro de estos contextos. Entonces, para hablar de todo esto y hacer trabajo, yo siempre les insisto a quienes han tomado clase conmigo, planteémonos y parémonos como trabajadores sociales desde la especificidad. Entendamos que estamos interviniendo desde un momento histórico clave del trabajo social, desde donde queramos, ya sea desde lo tradicional, desde lo reconceptualizado, desde lo contemporáneo. Parémonos desde ahí, y entonces después utilicemos un nivel de intervención o una metodología de caso, de grupo, de comunidad para hacerlo, y entonces después vayámonos a nuestro objeto de estudio y nuestro objeto de intervención como trabajadores sociales para hacerlo desde lo social, que son las interrelaciones humanas, como yo se los mencionaba. Desde ahí nos importa hacer trabajo en estos temas de intervención que serían emergentes o que serían prioritarios, ¿no? Entonces, creo que hay tres realidades bien importantes que hay que tomar en cuenta para hacer trabajo en diversidad sexual como trabajadoras y trabajadores sociales. Voy a empezar desde el punto del activismo, desde donde se hace y desde donde consolidan como todas estas redes de saberes, estas redes de resistencia, ¿no? Y al hablar de resistencia, hablo como de todas estas luchas sociales que tenemos y que las personas, no nosotros como profesionistas, libramos. Pero también el activismo se hace y se configura desde las situaciones personales. Yo quiero preguntarles, y me gustaría saber, ¿cuántas veces a las personas heterosexuales se les cuestiona acerca de qué son? O sea, no es como que uno va como caminando y de repente es heterosexual, maestra, ¿no? Que le pregunten. Y que tenemos estas prácticas prejuiciosas realmente todos los días en todos los espacios. El activismo significa y resignifica mucho, y la enunciación política a través del activismo también. ¿A qué hablo con la enunciación política? La enunciación política viene desde la disidencia, desde las situaciones, como les digo, personales que uno vive. Entonces, en este espacio de confianza, porque creo que yo estoy hablando con licenciadas y licenciados en trabajo social que van a desarrollar ahí un trabajo humano de confidencialidad, apegado a un código de ética y de valores que tenemos, yo lo anuncio políticamente, ¿no? Y me enuncio políticamente. Entonces, yo soy Carlos, ¿no? Soy trabajador social, soy profesor, soy un hombre con una identidad gay y vivo con VIH, ¿no? Y el silencio total. Porque no es fácil. No es fácil enunciarse políticamente en esos espacios. Por eso esta mesa, hoy en día, no saben cómo me ha significado. El activismo que se hace desde ahí, las luchas que se libran desde ahí, no como profesionista, ojo, ya como un sujeto de derecho. Desde ahí es como lo importante.
justo desde lo que decíamos acá, de la escucha, desde los saberes, es que los sujetos son quienes nos construyen a nosotros, quienes construyen nuestra intervención. Nosotros lo hacemos metodológicamente, nosotros lo hacemos profesionalmente, pero son ellos quienes nos dan la clave, y ellas de hacia dónde tenemos que irnos acompañando, porque creo que también el trabajo social es no una metodología, pero sí es un acompañamiento con los demás, es una escucha con los demás, es el de repente no, o sea, como hablan estos conceptos de simpatizar, no ser simpático, no sé, simpatizar con la situación social que se está viviendo. Entonces el activismo de repente de ahí nos empieza a marcar pues muchas potencialidades para hablar justamente de personas que van a intervenir con infancias trans, con mujeres trans, con hombres trans, con personas que viven con VIH, y como yo también se los digo, de repente pararse en un grupo, uno tiene que analizar muy bien en qué grupo está parado, porque evidentemente quienes tienen que construir son quienes viven en esa disidencia y en esa realidad. Hay espacios muy celosos de intervención de la diversidad sexual, donde una mujer trans evidentemente no me va a permitir hablar, porque me va a decir, es que tú no eres una mujer trans, tú no vives esa experiencia, pero sí podemos ser aliados, ¿no? Y aliadas y aliades, y ser aliados y aliadas y aliades tiene que ver con esta escucha activa, con el de repente cerrar la boca y no decir, claro, voy a poner en práctica todo lo que aprendí en la carrera, porque yo voy a iluminar a la persona. Es una idea errónea que tenemos, y que todavía hay muchas compañeras, compañeros que en las instituciones lo siguen haciendo, ¿no? Y que eso también es bien delicado, porque entonces estamos no respetando procesos, y entonces estamos vulnerando todavía el doble. Y por eso, como les digo, pregúntense si una persona regresa 16 veces a preguntarles algo, es porque algo estamos haciendo mal nosotros como profesionales. Entonces, bueno, este espacio de activismo nos permite también dar un salto a quienes de repente estamos trabajando como trabajadores sociales y trabajadoras sociales. Les recomiendo, hagan trabajo de activismo, métanse a espacios, investiguen a instituciones donde los requieran como voluntarios, y de repente entonces empiecen a desarrollar ya un trabajo más especial y más académico, que ahí va como el siguiente salto en la diversidad sexual, la academia. Y de la academia podemos decir que el momento histórico de la reconceptualización nos dejó algo muy bueno, que es la investigación social, y que es salir a la comunidad, y que entonces ya no ser trabajadores y trabajadoras sociales de vitrina, y entonces empezar a investigar estos temas de la diversidad sexual, ¿no? Conocer las infancias trans, y es un tema que hoy en día de verdad requiere muchísima atención. Entonces empecemos a investigar, empecemos a generar propuestas, porque el generar propuestas genera conocimiento, pero pues evidentemente, como dijeron también en la mesa pasada, si nadie investiga, pues no se va a generar nada de eso. Y es algo que nos falla muchísimo como trabajadores y trabajadoras sociales, escribir. Nos cuesta muchísimo trabajo escribir, y entonces como nos cuesta mucho trabajo escribir, no podemos sistematizar. Y entonces como no sistematizamos, evidentemente la experiencia quedó en la nada. Y por eso pregúntenos por qué los psicólogos nos comen de repente el mandado, ¿no? Tendríamos que ser nosotros el grupo clave, y tendríamos que ser la persona y el líder clave de todos los espacios de trabajo con grupos multi e interdisciplinarios y transdisciplinarios. Ese es nuestro papel. A esto venimos porque nosotros manejamos con toda especificidad, como les digo, lo social. Sabemos cuáles son las relaciones que los sujetos tienen unas con otras, no desde la sociología, sino desde el trabajo social, ¿ok? Entonces, hagan academia, construyan, escriban, que no les dé miedo escribir. Yo les dejo de repente las materias análisis, y de verdad tienen que escribirlo, y los leo y les digo y los cuestiono, aunque ya no haya tiempo después de comentarlo, pero lo hago. Entonces hagan también eso. Y entonces la tercera, o el tercer lugar, ¿no?, donde nos visualizamos la mayoría de nosotras, nosotros y nosotros, son en las instituciones. Pero esta parte de las instituciones es bien complicada, porque tenemos que hoy ponernos o posicionarnos desde la especificidad y desde las características que los programas sociales tienen, que ya cada día están respondiendo muchísimo menos a las realidades que tenemos. Son programas que vienen desde hace mucho tiempo, y que son políticas públicas que están ahí, que tampoco se han como reconfigurado, porque también los trabajadores sociales de repente no estamos como en este espacio de las políticas públicas. Solamente había una compañera también de la ES, me parece, que estaba en el Senado, fue la única. Ya no sé cuál fue su destino, pero de verdad es que una trabajadora social en el espacio de política pública es insuficiente. Entonces, las instituciones tienen que apegarse a lineamientos y a normas institucionales que de repente no nos permiten
actuar de cierta manera como quisiéramos. Sin embargo, eso tampoco limita nuestro trabajo, o sea, no lo vean todo perdido, no es porque no lo podamos hacer, nos vamos a quedar sentados y entonces vamos a seguir como orientando mecánicamente a los y a las usuarias. ¿Ok? Tenemos sí que crear estrategias desde lo humano. Cada día estamos más deshumanizados, cada día estamos más perdidos como en esta parte de la escucha, en esta parte de llega alguien, ni siquiera lo vemos a la cara, ni siquiera nos tomamos como el tiempo de sentarnos a verle, y a veces la gente solo necesita eso, que lo veas, que lo escuches, que a lo mejor no tienes la respuesta, ¿no? Y lo vas a investigar, porque también ese es tu trabajo, investigar después qué hacer para ese sujeto, pero en ese momento solo algo que de repente lo sostenga es lo que se necesita. Entonces, como ya me quedan 5 minutos, voy a decirles, hice como esta lista de retos, ¿no?, que tenemos y como las conclusiones que tenemos como trabajadores sociales dentro de estos 3 espacios. La primera es la exigibilidad al Estado desde el activismo y a través de las instituciones, ya que los derechos humanos no son una moneda de cambio. Yo siempre les digo, nadie puede tener los derechos humanos como una moneda de cambio, es decir, el Estado no nos puede condicionar para darnos un servicio. Y créanme lo que ahora que yo he tenido que estar como en todos estos procesos de atención, con qué ligereza hablamos los trabajadores sociales sobre un diagnóstico médico, y sobre todo con qué ligereza los servidores públicos tratamos a las personas que no sabemos si vienen desde 2 horas de camino para llegar a un hospital y poder ser atendidos. Y entonces yo, como le decía también a la maestra en el inicio, pues tengo un privilegio porque conozco las redes hacia dónde ir, pero quienes no y están parados en el medio de la nada y se sienten tan perdidos, ¿quién se va a atender así? ¿Quién va a regresar a las instituciones así? Cuando es un derecho que no tendría por qué ser negociable para nada. Resignificación de las prácticas y las relaciones sociales entre sujetos, y eso que tiene que ver con la coeducación, con la reeducación, con la creación de programas, y eso es de ustedes, de nosotros, nosotras y nosotres, crear programas de coeducación, educativos que hablen de la diversidad sexual, pero desde las experiencias, porque de nada me sirve aquí definirles qué es ser trans, qué es ser gay, qué es ser lesbiana, si no lo vemos desde las experiencias, ¿no? Había una activista trans argentina que ya falleció y que decía, bueno, es que las travestis también nos enamoramos, también nos enfermamos, también, exacto, desde ahí se tiene que construir la diversidad sexual, desde las experiencias. También el acompañamiento entre pares es bien importante, ¿no? O sea, nosotros acompañamos a los sujetos, pero también buscar pares que estén en las mismas situaciones es algo que nos falla de repente hacer estos grupos de contención. Suma, escucha y construcción desde la transversalidad de las experiencias. Como yo les decía, dejen que ellos y ellas hablen y ellos construyan, no ustedes, y después ya crean una metodología para intervenir. Su tira académica, exijan que haya estas materias, y también nosotros en MES ya tenemos ese reto. Exijamos que existan estos temas, que existan temas de diversidad sexual desde la intervención del trabajo social. Y otro reto que tenemos, que tiene que ver desde las políticas públicas también, son los medios de comunicación que hoy en día de verdad nos lanzan mensajes cada día más equívocos acerca de la sexualidad, acerca del género y acerca de lo que podemos construir como sociedad. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias. Comentarios del licenciado Carlos. Les reitero la invitación a los presentes de lanzar sus preguntas hacia los ponentes, recordando que vamos a tener una serie de preguntas por parte de ustedes, y de este lado las personas que están participando en la mesa poder a cada una de ellas. Bien, dando paso a estas preguntas, nos han llegado algunas preguntas. Algunas son para el maestro Oscar Yáñez, que parece ser que llegaron 2 preguntas para nuestros demás ponentes. Y bueno, maestro Yáñez, mire, mencionan aquí, ¿qué ha hecho usted ante un grupo de estudiantes en cuanto a la concientización al respecto de género, ya que dentro del gremio hay discriminación ya sea por edades? Y bueno, quien nos comenta esto menciona que también ella ha sido presa de violencia entre sus propios padres. Mira, es complicado, gracias a la persona, a la estudiante, supongo, no sé si ya se ha egresado, estudiante que hace la pregunta.
me parece súper pertinente que de repente nos cuestionemos a las personas que tanto hablamos también qué hacemos, ¿no? Que no solamente hablemos del tema. El primero es que hay cuestiones que podemos trabajar y no trabajar desde el profesorado. No nos toca hablar de cuestiones que tienen que ver administrativas, no nos podemos meter hacia allá, pero sí hemos hecho cosas. Nada más para responder un poco la pregunta de manera puntual. ¿Qué he hecho en tanto a ir metiendo el tema de género? Un ejemplo de ello mismo es este espacio dentro de este foro. El tema de género en el instituto es, o sea, no descubrimos el hilo negro, pero sí estamos escribiendo historia. La maestra Carla no me dejará mentir, el tema de género lleva apenas pues no sé, año y medio, 2 años en la escuela, y mucho ha sido porque yo les hablaba que somos locas, entonces de repente yo he ido buscando locas en el camino y me las he encontrado y están aquí al lado de mí. Y esa es una de las cosas que he hecho. Primero, abrir espacios. Este año innovamos con el mes de la mujer en el Info, que fue una experiencia muy enriquecedora. Curiosamente, la mayoría de las personas que participan fueron hombres, es un dato importante. Hemos abierto también otros espacios de diversidad sexual, hemos abierto espacios, ahora vamos a trabajar el tema en gerontología, y eso creo que es la parte académica que también me ha tocado. Bueno, por supuesto que me congratulo, pero al mismo tiempo se me hace un corazón chiquito. Tras mucho trabajo, insisto, la maestra Carla, no me dejará mentir, se abrió la posibilidad de abrir un diplomado en abordaje de violencia sin perspectiva de género, y de comentarlo, la mayoría de las personas que lo están tomando son trabajadoras sociales, por ahí hay un trabajador social, también hay psicólogas, pero el gran pendiente es que no tenemos mucha participación en el diplomado. Entonces también es que abrimos espacios y de repente está la otra parte que les corresponde a ustedes, ¿no? Es decir, nosotros picamos piedra para abrirlos, les toca a ustedes seguir que los espacios se validen, pues, ¿no? Si ustedes creen que es importante hablar de estos temas, pues ayúdenos con convocatorias, acudan, participen, etcétera, etcétera. También he formado redes de maestras y maestros locos, hablando de sexualidad en el Info, cosa que yo no creía posible hace algunos años, pero no porque fuera algo malo, sino porque de repente nos vamos encontrando en el camino sabiendo que hablamos de los mismos temas, y eso me enriquece y no saben qué orgullo me hacen en esta mesa. Por eso es que al principio les decía, somos 3 generaciones de profesoras y profesores, pero estamos en el mismo lenguaje, incluyendo, como les digo, a otras maestras que no están aquí en frente. Pero también lo que he hecho dentro de las clases es una consigna mía y una consigna que le pongo a los estudiantes: no hablar con lenguaje sexista, no referirse como nosotros, no hablarse como si fueran todos hombres, porque la mayoría ni son hombres ni se sienten hombres. Hablar siempre de las diversidades, que cuando hablamos de migración, de discapacidad, de adultas y adultos mayores, siempre metemos el tema de diversidad sexual y género. Es algo que sí o sí se toca, aunque no venga en la currícula, y que me disculpen las autoridades de la escuela. Que siempre les incito a hablar del tema de mujeres, porque las mujeres no hablan en el mismo enfoque, y algo que tal vez es una de las cosas que más nos cuesta trabajo, y seguramente no me equivocaré si me permito hablar también que le ha pasado según la maestra Cintia Santoyo, es que a veces cuando nos hablamos como feministas o como aliados del feminismo, la primera crítica que tenemos es que nos hemos convertido en varias más locas. Y bueno, creo que ya, esa pregunta. Ok, tenemos otra pregunta que va dirigida a la maestra Diana. Menciona: ¿qué metodología o técnicas hay que realizar para disminuir el machismo y el feminicidio dentro de nuestro entorno de trabajo o entorno social, me imagino? Híjole, esa pregunta está bien complicadísima, bien complicadísima. Si yo tuviera la respuesta, bueno, no estaríamos hablando de este tema. Nosotras estamos viviendo una situación paradigmática en este momento histórico. Las mujeres estamos siendo exterminadas en muchas partes de este país, y tiene que ver con nuestra condición de ser mujeres. El hecho de ser mujer ya es motivo de asesinato en este país. Ser mujer se vuelve una práctica de riesgo en un país como México. Volteamos de repente a ver a la India, donde también los infanticidios contra niñas es práctica común. En México estamos muy parecidos. Yo creo que no nos va a tocar a nosotras. No quiero bajarles la emoción el sábado, ya casi estamos en la recta final de este evento, pero no nos va a tocar a nosotras.
vamos a tener que vivirlo a través de otras generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos quizás, cuando podamos vivir en un país donde hombres y mujeres gocemos de las mismas oportunidades y de los mismos derechos, donde la mítica palabra pro persona no sea solamente quedada en el papel y que los derechos humanos sean una práctica real, que no se queden en espacios de la burocracia de cuello blanco, espacios de discursos, donde justo hace unos días abrieron un lugar en Yucatán también, por el que está la compañera de Mérida, para atender a hombres generadores de violencia. Lo curioso es que las que estaban inaugurando este evento eran mujeres, solo había un hombre. Entonces desde ahí estamos mal, porque el trabajo con pares es fundamental. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con hombres generadores de violencia, era muy complicado, porque ellos no querían que yo estuviera como... Yo nada más acompañaba sus procesos, pero ellos no querían, porque no querían hablarme a mí como mujer, por lo que yo representaba, al ser la trabajadora social de ahí. Ellos por qué me iban a estar contando por qué golpeaban a sus esposas. Entonces, a los trabajadores sociales, hombres, les corresponde formarse con perspectiva de género. Cuando estaba leyendo nuestros currículums dije, ay güey, ¿a qué horas tuve vida, no? La verdad es que estamos así como, y yo ya estoy más, no la más lista de los tres, pero yo tenía y tengo un hambre de aprender. Cuando yo llegué a trabajar a la escuela, el psicólogo me traía de su secretaria. Y yo me molestaba porque decía, oye, yo no soy tu secretaria, yo soy una licenciada igual que tú. Pero es que ustedes, pues no hacen nada más estudios psicosociales y ven si dan la tarjeta de la leche. No, nosotras no somos eso, pero eso depende de nosotras, especializarnos en algún tema que nos apasione. Platicaba con el colega que muchas veces nosotras nos especializamos en temas que nos tocan personalmente, un tema que hemos vivido, en ese tema nos especializamos. No debería de ser así, pero así es la gran realidad de muchas y muchos de nosotros. Si nos metemos en mi caso particular, en el tema de violencia sexual, es porque yo la viví. Entonces es un tema que sensiblemente a mí me toca. Y cada una de las mujeres y hombres que están aquí tendrán que especializar, y tienen el deber de especializarse en algo, en el particular. Acabar con el machismo y el feminicidio en nuestro entorno es de verdad una tarea titánica. No soy diosa, no soy Dios. Difícil, tendremos que cambiar centenarias de culturas, de imaginarios, de constructos que nos han pegado particularmente a las mujeres. Recuerden en qué año las mujeres tuvimos derecho al voto en este país, fueron los 50. ¿En qué año tuvimos derecho a la anticoncepción? ¿En qué año tuvimos el derecho al aborto legal en esta ciudad? Porque ni siquiera es en todo el país. ¿Qué acaba de pasar con nuestras hermanas argentinas? Justo después de que votaron en contra del aborto, 2 mujeres mueren por abortos clandestinos. Entonces, bueno, no es un problema que solo le toque a México, es un problema global. Si tuviéramos mucha suerte, bueno, podríamos hablar que en 10, 20, 30 años, pero hay que haber una deconstrucción sociocultural para que los hombres y las mujeres nos veamos como sujetas y sujetos de derecho. En lugar de que a las mujeres se les diga, no salgas de noche, se les enseña a los niños desde preescolar, a las mujeres no se les toca, no se les pega y no se les mata. Y eso todavía nos falta mucho tiempo. Pero nos toca a nosotras también ser parte de ese cambio. Tenemos un compromiso social, tenemos el compromiso de que una vez que salimos de aquí, yo sé que es una inversión. Yo me pongo a sacarle cuentas porque yo voy a ir a la verdad al mundo en no sé cuántas veces, con todas las veces que me fui a invertir mi dinero en prepararme. No saben qué satisfactorio es, porque cuando más aprendes, más te das cuenta de que no sabes nada. Dices, güey, yo no sabía nada de esto, y te da un hambre y una necesidad de seguir aprendiendo, porque no sabes nada, de verdad. Quien piense que ya lo sabe todo, pues qué bueno que ya se compre su tumba y se puede morir, porque la verdad es que cuando más aprendes, más ignorante eres. Entonces nuestra profesión es muy golpeada, y es verdad, es muy golpeada, porque nos ven como un asistente, como alguien que no nos está ahí como, pues, no sé, como para cumplir el protocolo de la institución. No somos eso, pero depende de nosotras irnos formando, especializarnos, como decía Oscar, en un tema, el que les dé su regalada gana. Pero especialícense, prepárense, no se queden aquí, muévanse, vean la realidad y en esa realidad trabajen. Desde ahí está el verdadero cambio. Que podamos acabar con lo que está ocurriendo en este país no nos va a tocar, desafortunadamente. Pero sí podemos poner un pequeño granito de arena, podemos levantar una mano y decir, yo hice algo para mejorar esto, desde mi trinchera, desde mi espacio, desde micropoder.
que puedo ejercer desde mi persona. Acabar con el machismo, híjole, utopía, aún lejos, pero podemos empezar a trabajar de ellos desde nosotras, desde cómo educamos a nuestros hijos, desde cómo nos interrelacionamos con nuestros padres, con nuestras hermanas. Si ustedes pudieran hablar, mi papá tiene 78 años, yo lo comentaba, mi papito es bien cogerón. Y el otro día hablé con él y me decía mi papá, oye papá, tú eres bien feliz, te fuiste a coger. Ay, hija, ¿qué me andas espiando? Mis hermanas se espantan, porque me dicen, oye, ¿cómo puedes hablar con este papá? Pues primero soy sexóloga, ¿sabes por eso? Mi papá tiene 78 años y tiene derecho a vivir su erotismo como le dé su regaladísima gana. Oye, ¿tú cómo sabes se le para? Pues si no se le para, pues por lo menos un dedo. Pero no puedo ser mi papá para erotizar si se ha erotizado. Entonces, mi papá que era un hombre con una construcción absolutamente matriarcal, y escuchen lo que les digo, una construcción matriarcal, y mi abuelito no existía, mi abuelita era de los testículos, pero mi abuelita sí fue construida. Y bueno, les pasan estafeta a sus hijos, y sus hijos viven en esta situación, que la revierten. Mi papá era muy machista, y me pude dar el gusto de cambiar el discurso de mi papá. Y si yo lo logré con la persona que estaba a mi lado, con mi propio esposo, con mi marido, con mi compañero de vida, que era también bastante homofóbico, le decía yo, güey, pues ¿por qué nosotros tenemos el privilegio de andar por la mano y que tú me des un beso y que nadie nos voltee a ver? ¿Por qué nosotros somos exclusivos? ¿Quiénes somos para tener ese derecho? Desde el microespacio que representan las familias, nuestros compañeros, desde que nos volteamos a ver, vemos a quién tenemos a nuestro lado, veamos, desde ahí podemos iniciar un cambio. Desde cómo decimos, a veces nos quejamos mucho de que este país no hay educación sexual, sí la hay. Educamos en género desde casa, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros sobrinos, desde ahí estamos dando educación sexual informal. Desde ahí podemos iniciar un cambio, y quizá ellos, lo que nosotras les podamos dejar a nuestros niños, de que a las mujeres se les respeta, que las mujeres podemos compartir espacios, que las mujeres cuando viajamos, no viajamos solas, viajamos acompañadas de nosotras mismas. Recuerden esta chica youtuber que la mataron porque se le ocurrió irse de viaje, y lo que las redes decían, ¿a qué se le ocurre irse sola? Ella iba a hacer un viaje, un hombre se puede hacerlo, nosotras no. Entonces, desde que nosotras empecemos a ver a las otras personas como sujetas y sujetos de los mismos derechos que nosotras, desde ahí podemos iniciar un cambio. Acabar con el machismo y el feminicidio, complicado, pero sí podemos, desde nuestros pequeños espacios, desde lo más cercano, podemos iniciar cambios. Abonado para que no haya discriminación de las diversidades sexuales en las aulas. Asimismo, la discriminación en la comunidad LGBT viene desde dentro. Como profesional gay, ¿qué opciones pondrías o harías para combatirlas exitosamente? A ver, pasen esos papelitos. Esto parece consultoría, ¿no? Como de repente les vamos a cobrar por todo esto. No, mira, quiero como abordar esta que me llamó mucho la atención, ya la había leído, que dice por acá, y desde ahí es donde les digo que hay que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos a los usuarios. Dice, la discriminación en la comunidad LGBTI viene desde dentro, como profesional gay, y entonces la categoría gay me define, ¿no? Entonces yo no sé si esto realmente me defina, como yo se los compartía, mi estado serológico me defina. Tengo 10 minutos. Bueno, solo de verdad, y siempre estas observaciones las hacemos como colegas, como desde también lo que vivimos como usuarios, como profesionistas, pero también mucho cuidado porque ustedes van a ejercer, y es una responsabilidad de ejercer esta carrera. Entonces decía, se vive dentro de la comunidad y la violencia. Como profesional, ¿qué opciones darías para combatirla exitosamente? Voy a compartirles aquí. Creo que es donde yo les decía, hay que por eso también de repente meterse al contexto, porque evidentemente dentro de la comunidad LGBTI también los posicionamientos políticos vienen desde este lenguaje a veces de inclusión, digo, de exclusión social que se maneja en la sociedad. De repente estas frases de soy puto y qué, ¿no? Como esta parte también como se menciona dentro de la comunidad LGBTI como del bufe, de la parte, son situaciones y son también prácticas que se tienen dentro de la comunidad. Evidentemente creo que también hay que a veces, y no me quiero escuchar conservador, sí tener cuidado con quienes manejamos también este lenguaje, porque para alguien sería muy fácil saber que si entre dos personas gay o dos personas lesbianas
podemos como usar este lenguaje un poco a lo mejor peyorativo, pues cualquier otra persona lo podría usar contra nosotros, y esto no es como la idea. O sea, de repente sí hay que tener como cuidados en los espacios, pero esto no quiere decir que también nos restringamos a no hacer posicionamientos políticos y no hacer como disidencia. Entonces, esto es un trabajo también de aprender a deconstruirnos un poco, a decir que no, o sea, no todo lo que se usa dentro de la comunidad LGBTI o de lo que se dice dentro de la comunidad LGBTI es malo, o que es como peyorativo, que es ofensivo y que damos como malas imágenes. De repente tenemos que dejar también fluir. Evidentemente hay violencia porque venimos desde un sistema patriarcal, desde un sistema machista, donde hemos aprendido que estas cosas son anormales, ¿no? Pues no tienen por qué tener cabida aquí dentro de la sociedad, y entonces nos espanta también de repente trabajar con el tema porque, como es el profesor Oscar, o sea, de repente no entendemos toda la diversidad humana que hay y pues evidentemente ni siquiera lo mencionamos o lo visibilizamos, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Pues es que aquí no hay como metodología exacta. Sí hay modelos de intervención, sí, existen, pero de repente también es como el trabajo constructivo de todos los días con los grupos que estamos, ¿no? Y como de repente acercarnos a alguien y decir, oye, creo que usar como este tipo de lenguajes no es correcto, yo te sugeriría usar lenguaje inclusivo de esta manera, y hacer como este tipo de observación. Creo que es como, también es un trabajo cotidiano, no tiene que ir como desarrollado. Y la otra que me mandaban era, dice, como trabajador social, ¿qué has abonado para que no haya discriminación de la diversidad sexual en las aulas? Pues es que tampoco soy Madre Teresa, ¿verdad? Es que yo solito tenga que estar abonando, exactamente. También mandaron una señorita y esta emocionada que decía que porque en el temario de bienestar social no se habla de diversidad sexual. Pues yo sí lo hago, ¿no? Quien ha tomado clase conmigo en bienestar social sí incluyó, porque solo el tema viene como género, y me parece que hablar de género y diversidad sexual también es importante. Entonces, eso es lo que hay que hacer en los espacios, incluir el tema, meter el tema, hablar con lenguaje inclusivo en mis clases. Yo cuando estoy con ustedes les digo todas, todos, y no es que sea como nada más el discurso, sino que también de repente uno va diciendo, oiga, no es un indigente porque es persona en situación de calle, no es un recluso, es persona privada de su libertad. Todo esto abona a la diversidad. Todo esto que ustedes vayan aprendiendo, que ustedes vayan leyendo y que ustedes mismos desarrollen esos temas, habla también como de hacer prevención en las aulas, ¿no? Como esta parte de discriminación. Entonces creo que son como estos dos puntos, pero sí aguas con las categorías que manejan, por favor. No le digan a alguien que es gay por ser gay. ¿Ok? Vale. Nos quiero llegar a una serie de preguntas y desafortunadamente por cuestiones de tiempo me permití discriminar algunas, disculpe el que lo haya hecho, pero esta pregunta sí la voy a dejar abierta para los participantes, quien desee, sería bueno que la abordaran de manera concreta cada uno de los tres. Dice, el tema del aborto es considerado o podría ser considerado como violencia de género. Pues quedan 5 minutos. Bueno, la verdad es que creo que tengo una incapacidad cognitiva para entender la pregunta. No sé a qué se refiere, si el que les permita no abortar a las mujeres es violencia, si que las mujeres aborten es violencia, si que se mate algo que no es una persona es violencia, o sea, no logro entender de dónde. O si el mismo tema de aborto es violencia. Como no la entiendo, la voy a responder como yo crea que la voy a entender. Hablar de aborto desde el lugar de poder que yo tengo como hombre me pone en una situación de machista. Decidir sobre el cuerpo de las mujeres me convoca a una posición de feminicida. No permitir que alguien ejerza sus derechos es el hecho de pensar cuándo y quiénes tenemos el derecho a decidir sobre las y los demás. Y el dato más importante es esto. Lo que se genera dentro del vientre de una mujer antes de las 14 semanas ni siente, ni piensa, porque no es persona. Pero, aún aunque la ciencia demostrada que es persona, la mujer no es el saco que porta a los niños y a las niñas. Y en tanto es el cuerpo de la mujer, así como los hombres lo ejercemos, tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Si no queremos que haya abortos, eduquemos a las niñas, pero a los niños también en educación sexual. Pero la educación sexual no basta. El aborto es un derecho de las mujeres, tanto como los hombres eyaculamos sin dejar concebido a ninguna mujer.
en tanto cada quien tiene derecho a su cuerpo, el tema del aborto es controvertido, pero dejará de visibilizarse hasta que las mujeres tengan todos sus derechos. Como ustedes se pueden dar cuenta, de las personas que estamos aquí coincidimos como mucho en los puntos de vista. Yo creo que Oscar fue más que claro en lo que dijo, sí. A mí la pregunta resulta muy interesante porque yo tampoco me queda claro si esta violencia está generándose desde el Estado hacia el cuerpo de la mujer, en la prohibición del acceso a un aborto seguro en otras partes de la República. Supongo que la pregunta iba a entrar como por ahí, ¿no? Quizás una violencia de género del Estado, yo sí lo podría hacer de esa forma, que alguien me diga cuándo y cómo debo de tener un hijo, eso sí es violencia, y es una violencia de Estado. Entonces, bueno, si la pregunta iba por ahí, yo sí considero que es violencia, porque esta es la única ciudad donde muchas mujeres. Estuve colaborando en una organización civil que búsquenla, aceptan voluntariado, se llama Fondo María, y están ávidas de trabajadoras sociales que quieren hacer voluntariado ahí, es para acompañar a mujeres en situación de aborto. Nos dan una capacitación y se trabaja una vez a la semana, es muy chido el trabajo que hace Fondo María, y trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, bueno, ahí sí veíamos esta parte de que decir la violencia desde el Estado hacia las mujeres por prohibirles el derecho a un aborto seguro. Entonces, bueno, pero como coincidimos, busquen por favor Fondo María. Digo, si empiezan a buscarle, van a encontrar que hay un montón de lugares donde podemos acomodarnos y empezar a trabajarle y a empezar a aprender y a posicionarnos como trabajadoras sociales. Bueno, yo creo rapidísimo, nada más, referente a la pregunta, porque en efecto también pienso lo mismo que los dos maestros. Yo solo quiero como decir algo, de verdad, ojalá que un día, lo platicaba con un activista, dejemos de resistir tanto, ¿no? Quienes hacemos este activismo, ojalá dejemos de resistir tanto, porque estos temas tendríamos ya que superarlos un poquito, ¿no? Ya no es algo que realmente sea importante para vivir. Bueno, es importante para nuestros derechos, pero para vivir en sociedad no creo que sea así. ¿Okay? Bien, al parecer terminamos a tiempo. Sí hay más preguntas, pero bueno, vamos a dar por cerrada esta mesa. No sé que tenga. Vamos a pasar a la entrega de constancias por parte del decano de la institución. Adelante. Reconocimiento por su ponencia. Un aplauso para el maestro. La maestra Diana Lourdes. El licenciado Carlos Octavio Piedras. El licenciado Roberto Aja Trujillo como moderador de esta mesa. Para despedir a nuestra mesa, les pido un fuerte aplauso para nuestros ponentes.